Bueno, en primer lugar, mil disculpas por estos minutos que básicamente se han perdido, ya que por problemas del Zoom, parece ser que hubo inconvenientes en el Zoom que no pude ingresar desde un inicio. No sé si de pronto ustedes me confirman si pudieron ingresar a la sesión. Buenos días, No, no en general, vale. todos tienen que compartir una valía. Sí, lo que pasa es que yo igual estuve desde más o menos intento unos 10 minutitos antes para tener todo ya listo, intentar tenerles listas las proyecciones, todo eso, y no podía y no podía. Yo dije, de pronto hay algún inconveniente, pero dije, bueno, ya se soluciona. Pero le seguía intentando y por ninguno, ni por el Mozilla, ni por el Chrome, no hubo cómo. Entonces intenté desde otra sesión con otra clave, pero en realidad parece que el Zoom está caído. Sí, bueno, mil disculpas por esta demora y esperemos no tener inconvenientes con esta plataforma. ¿De acuerdo? Permítame indicarles el contenido del día de hoy. Esperemos de que pueda realizar toda la tarea que se tiene planificado. Sí, ya que como les comento, no tengo mucha práctica con respecto a esto y esperemos que el momento de compartir nos deje realizar sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Sí, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es comunicación PUD and GET, lo que se le llama normalmente como comunicación S7. Es uno de los métodos también de comunicación que se basa en el protocolo TCP sobre IP, exclusivamente para controladores, por ejemplo, de los Siemens S7, tanto los 1200 como los 1500. Sí, es una oportunidad que enlaza controladores de una manera bastante sencilla. Utiliza las funciones como nos indica aquí put and get, que de pronto ya hemos venido hablando, hemos venido compartiendo acerca de este tipo de concepto, pero en realidad como función no la hemos utilizado. Sí, entonces con esto yo lo que quiero es básicamente, esperemos, ahí va a estar problema para poder yo compartir esto. Déjenme ver un segundito a ver cómo hago esto. Bueno, veamos si puedo hacer así. Sí, tal, les prometo que no puedo compartir una pantalla chiquita que les quiero. Si me esperan un segundito, ¿ya? Parece ser que ya se activó el Zoom. Un segundito. No, está complicada. Déjenme regresar a lo que les quería indicar. No, sigue con error el Zoom, Dios. Bueno, continuemos nomás con esta misma presentación. La intención era de que yo les había subido una tarea para poder realizar la comunicación utilizando tres protocolos. Sí, entonces eso les quería compartir para indicarles en la etapa donde que nosotros exactamente vamos a apuntar con el conocimiento del día de hoy para poder realizar la tarea grande. Sí,
¿Alguien sí me puede indicar cómo puedo compartir otra página aquí? Porque estoy... Inge, verá, Primero Inge, me parece que debo dejar de compartir, ¿no es cierto? Una para entrar a otra. Así Inge, es. ¿sí me Ah, escucha? parece. Sí, sí le escucho, Buenos días, Inge. señorita. Sí, verá, es que ahí hay una opción donde dice compartir todo, porque solo le deja compartir uno u otro. Sí, sí, ahorita ya estoy en un curso recontra intensivo. Ya me parece que ya avancé. Ajá. Veamos si es que quiero ver si comparto otro, verá. Un segundito. Este. Ya, muchas gracias, señorita, muy amable. Veamos si es que puedo. Listo, ahora sí. A disculpar, nomás que me toca estar aquí eh, intentando ver cómo hacemos esto. El trabajo que les había propuesto es básicamente resolver o implementar más bien, ¿no es cierto? Sería el diseño e implementación de una red de comunicación industrial virtual utilizando protocolo TCP sobre IP para poder realizar, como indica aquí, ¿no? La supervisión, control y adquisición de estos procesos, ¿no? De lo que tenemos aquí, por ejemplo, un proceso analógico. De igual forma, había intentado buscar otro proceso analógico de acuerdo a los detalles que me indicaba en esta escena y uno discreto. Estas son simplemente propuestas, ¿no? Evidentemente que ustedes me han venido presentando con una gama de propuestas excelentes, ¿no? Con diferentes aplicaciones, o la utilización de diferentes herramientas. Entonces, esa es básicamente una propuesta, pero la intención es de que ustedes puedan implementar y han venido realizando algunas tareas con algunas implementaciones. Entonces, la intención es sumarnos a la tercera propuesta, que va a ser este caso, una configuración put and get, lo que se le llama S7 comunicación o comunicación S7. Tenemos aquí una gran ventaja que hay una herramienta, como ustedes saben, y hemos venido empleando básicamente todo este periodo, como es el Advance 3.0 o el 1.0 o el 2.0. Sí, yo les comento que en estos días que estaba revisando un poquito para poderles compartir en el transcurso de esta semana esta información, me encontré con una novedad que no puedo subir más de 5 PLCs. Es decir, de que yo puedo montarme una red hasta 5. Entonces, por ahí también se limitó. No sé si alguien ha tenido la posibilidad, por ejemplo, utilizando este Advance, montar más. Hemos hecho los ensayos hasta 3 PLCs, pero les comento que yo estaba realizando justo esta práctica para poderles más o menos mostrar el envío de la información al servidor, utilizando, como empezando desde el lado izquierdo, desde el MB Client, ¿no? Es decir, utilizando utilizando lo que es el MB Client y el MB Server, utilizando en Profinet, dedicado a lo que son este tipo de controladores o la mejora que hemos visto, ¿no es cierto?, de Profibus, utilizando las funciones tsend y treceive. Y hoy que vamos a emplear el put and get utilizando el comunicación S7. Entonces, en realidad, la propuesta de los 4 controladores que se muestran aquí, no hay problema. Pero justo el día de ayer que estaba realizando una conexión de 5 controladores, en realidad se me puso bastante lento, ¿sí? El hecho de comunicarme, por ejemplo, quería ponerme 2 PLCs con S7 y hacer lo que les quiero hoy, el día de hoy, compartir con el node red. Sí, ya hubo problema. Sí, peor aún, le puse el Factory IO para poder realizar el control, justo esto lo que estamos aquí presentando, ¿no? Entonces ya tuve inconvenientes. Entonces, por ahí también va mi preocupación, el hecho de que no se pueda subir como se desea, pero al menos la propuesta que está aquí, sí está. Ya hemos visto lo que es la adquisición, lo que es la implementación del server, el cliente, perdón, y el Profinet. Entonces, hoy básicamente nos vamos a dirigir al S7. Entonces, esa es la intención o la propuesta para poderles compartir, ¿ya? Permítame un ratito a ver si es que ya aprendí. Ingeniero, buenos días. Una Sí, pregunta. claro, buenos días, Usted ¿cómo le está? simula hasta 5 PLCs, pero ¿esto está en una computadora de escritorio o una laptop? En una de escritorio. Por eso le simula bastante. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos con laptop y nosotros ya se nos muere hasta con 3 PLC.
Bueno, a mí, por mi parte, ya se pone bastante lento ya con los tres PLC y con los procesos simulados. Claro, claro. No, no, desde luego, yo entiendo básicamente lo que usted me dice porque eso es lo que me está ocurriendo. A ver, permítame un ratito indicarles, pero nuevamente, ya saben, estoy aprendiendo esto y no puedo mostrarles mi... oh, aquí está, aquí está. Inge, buen día, disculpe Veamos. una pregunta también. Buenos días. Claro, dígame. ¿Los tres procesos tienen que funcionar al mismo tiempo en el Factory IO? ¿O podemos Sí, cerrar uno y empezar otro, cerrar uno y empezar otro? híjole, bueno, la intención Porque en sería realidad que... no creo que soporte la compu, Inge. Mande, mande. Sí, sí, la escucho, dígame. En realidad no creo que soporte la compu porque tenemos que abrir cuatro PLCs y al mismo tiempo vamos a tener que abrir tres Factories de IO. Entonces sí se ha de colgar, Inge. Sí. Y Sí, aparte por eso, compartir. sí, sí, por eso mismo es la propuesta, ¿no? Que nosotros tengamos. De pronto, la intención sería básicamente subir, como ya les voy a proponer. Sí, pero a mí mismo me consta, porque el día sábado y el día domingo que estuve haciendo estas tareas, usted, bueno, sí se puede ver ahí el PLC SIM. Se dan cuenta, por ejemplo, yo le conecté el día de ayer 5 PLCs, 5 PLCs. Pero el último, justo que yo le intenté hacer el tercer PLC para de igual manera hacer un ensayito y compartirles, en realidad no logré subir. Pero 4 PLCs sí suben. Lo ideal es que nos suba más, ¿no? Pero como bien nos decía, por ejemplo, me parece que fue el señor Lizano que nos comentaba de que en realidad ya con 2 o 3 ya comienza a tener inconvenientes. Sí, entonces ahí se necesita ya mayor funcionalidad la computadora, ¿no? Pero el día de ayer, pero es algo que me hace caer en cuenta y tiene mucha razón. Yo estoy en una computadora de escritorio. De pronto las bondades sean un poquito más robustas como para poder compartir todo lo que se desea. Sí, entonces por eso yo les decía que si nosotros de lo que queremos hacer, miren, justo aquí como yo les comento, miren, el quinto ya no pude, o sea, por eso es que tuve que desconectarme de los dos, en donde que yo ya tengo la red para compartirles en el nodo de red. Sí, tuve que abrirme y dejarle simplemente el Profinet Put and Get. Entonces ahí está subida las dos redes, sí, está, bueno, básicamente montado los dos PLCs como Put and Get, que fue la propuesta para el día de hoy, sí. Pero tienen razón, o sea, no es que vamos a lograr realizar tal cual como se pretendería, por ejemplo, en un laboratorio, ¿sí? Porque esto es lo que se hizo, por ejemplo, y es lo que yo hubiese querido de poder realizarlo, ¿no? Sí, pero utilizando las bondades y las herramientas que nosotros tenemos, todo lo que tenemos aquí sí podemos hacerlo, mire. Sí, es la propuesta. Esperemos de que vamos a proponer, se ha planteado la tarea, sí, y veremos si hay la posibilidad de que nos funcionen los tres procesos. Puede ser un Factorio, puede ser un Fluid Sim y puede ser un proceso simulado, un interno, sí, o como alguien me presentó con Labius, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero la intención es que se observe, por ejemplo, la propuesta o la implementación de un Profinet. Sí, montado un S7, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y evidentemente, de igual manera, conectado con un tipo de protocolo abierto, como es en este caso Modbus. Sí, esto fue la implementación que nosotros hicimos en laboratorio. Sí, ¿cuál ha sido el reto para este semestre? Que ustedes saben la modalidad que se ha tomado. Hemos buscado herramientas, se ha buscado software o plataformas que de alguna manera se intente implementar lo que hubiésemos hecho en el laboratorio. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso del Profinet, podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, cualquiera de las plataformas, e incluso, miren, en el laboratorio mismo ya pusimos nosotros una planta. Ustedes si le ven ahí, por ejemplo, es un paletizador, ¿no? Utilizando Factorio. En el otro hicimos un proceso neumático hidráulico. En el otro hicimos una planta de nivel. ¿Sí? En el otro, como le ven aquí, este que me indica aquí un PLC 9, este PLC utilizando un 1200, lo que nosotros hicimos era montarnos una plataforma mismo, de igual manera de control de nivel, pero exclusivamente para lo que es un control de energía, con todas las variables de energía. ¿Sí? Luego utilizamos un PLC. Este medidor de energía le adoptó todas las señales, ¿no es cierto? Donde que se hospedó todas las señales de la red serial.
Todas las señales de la red serial y la del Centrum Pack estuvo en el PLC 9. Entonces nosotros montamos 4 PLCs físicos, mire. Sí, y el quinto, bueno, no está aquí implementado, pero en realidad así fue. El quinto fue el S7500. En el 1500 se subió toda la información, pero físicamente, desde luego, ¿no? Físicamente. Entonces, el reto para nosotros ha sido tratar de venir trabajando con cada una de los tipos de comunicación y poder realizar la implementación de una pirámide. Sí, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de equipos seriales, tenemos equipos de campo como sensores actuadores en diferentes áreas, tanto simulado en la parte neumática hidráulica. Tenemos una plantita que es multivariables, donde que se encuentra y podemos nosotros setear. Por eso es que me gustó muchísimo el Factorio para poder realizar sintonía de variables análogas y un control que se podría centralizador de variables de control de energía. Entonces, eso es lo que se hizo. Sí, eso es lo que se implementó y básicamente es muy, muy, muy apegado a la propuesta de esta vez, ¿no es cierto? De la que nosotros queremos realizar utilizando, permítame un segundito, ya saben que estoy entrenándome en esto. Lo que es implementando la propuesta esta de la simulación de los DC7500. ¿De acuerdo? Sí, entonces los procesos van a ser, se podría decir, libres, ¿ya? Porque si yo les digo, monten 3 Factorio, evidentemente que va a estar completamente difícil. Si montar 2, ¿no? Me parece que el señor Casco ya tiene esa destreza de poder montar 2. Bueno, y se aprovecha también mucho los recursos computacionales que posee, que básicamente no todos tenemos esa posibilidad. Pero de igual manera, ¿no? Yo he visto que han hecho el ensayo utilizando tanto el Fluid como LabVIEW, o sea, sin ningún inconveniente, visto que se pueden enlazar sin ningún problema. El tercero podríamos hacerle, como yo les indiqué algún ratito, el ensayo que me ayudó muchísimo, el poder realizar un control interno que puede ser un PID o una simulación interna, ¿ya? Una simulación interna, con la finalidad de que se puedan mover los procesos. Sí, otra de las características principales es de que no únicamente nos vamos a quedar aquí, ¿no? Sí, es por eso que la propuesta es en esta semana para poder montarle en la nube, subir la información, al menos hasta el localhost. Sí, de tal forma que tenemos que comprar una licencia. Ya solicité a Alfred, bueno, a una empresa que nos permite hacer un hospedaje, ¿sí? Para que me permita al menos comprar una licencia para un mes, hasta que pase unas 2 semanas o 3 semanas que nos haría falta para poder resolver este inconveniente. Sí. Entonces, como vuelvo y repito, la implementación de los ensayos yo no les puedo exigir mayor que lo que se tiene a disponibilidad, pero necesitamos 3 procesos para que esos 3 procesos se visualicen en un server y evidentemente tenerla en el escala. Una vez que le tenemos en el server, hasta ahí es la información que necesitamos luego sí para podernos subir a la nube. Sí, entonces empecemos con lo que es comunicación S7. Van a ver este tipo de comunicación como es propia de este tipo de controladores. ¿Sí? No hay mayor novedad. Por eso es de que encontré esta informacioncita y esta es la que nos va a dar un paso a paso. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes ven ahí que la información en la web hay cualquier cantidad y una de esas es lo que me indica aquí utilizando el put and get. Como una pequeña introducción del put and get, este tipo de activación, ustedes se han dado cuenta que para poder compartir, sobre todo a la implementación de HMIs y de sistemas de escala en todos los controladores de la familia S7 y 1200 y 1500, siempre debemos nosotros activar ese icono con la finalidad de que me permita realizar ese tipo de compartición. Sí, tanto en simulación como en la implementación de los HMI. Y bueno, le hemos visto tan general el put and get que no nos hemos puesto un poquito a meditar. Este put and get antiguamente, y les había comentado, de que era tipos de funciones empleadas exclusivamente para poder implementar Profibus en los PLCs 300 y 400. Es por eso que alguien, si ya tuvo la oportunidad, por ejemplo, de poder realizar redes de comunicación industrial, estamos hablando utilizando el STIP 7.
¿sí? El antiguo, ¿qué sería? La versión anterior, llamemos así, del TIA Portal. Ahí se utilizaba este tipo de funciones exclusivamente para lo que es Profibus de la gama anterior de los 300 y 400. Pero en cambio, resulta ser de que, como nos indica aquí, ¿no? Siemens dice, provee una solución industrial utilizando este tipo de soporte, ¿sí? Para tipos de plantas de operación, maquinarias y redes. ¿Sí? Entonces, la propuesta de implementación es utilizar esto. Bueno, y nos da también unos links donde que nos van a servir como soporte para poder realizar la misma, ¿no? Sí. Entonces, el contenido de esta documentación que vamos a verle rápidamente y luego nos dedicamos a ver la funcionalidad de la misma, ¿sí? Es implementar este put and get. Aquí nos indica cómo es la configuración de los dispositivos físicos, la configuración de la conexión, las propiedades de la misma y cómo poder generar un acceso, el put and get, de manera remota, que es lo que siempre hemos venido haciendo. Entonces, frente a este puntito de aquí, al 2.4, perdón, ya me salté. Frente al 2.4, entonces siempre ya hemos tenido, ¿qué sería? Destreza en la habilitación de la misma. Sí. ¿Qué necesitamos hacer? Le vamos a ver rapidito, ¿no? Dice, para poder implementar el comunicación S7, evidentemente debemos generarnos un FB. Sí, vamos a manejar las funciones, tanto el put and get. Vamos a ver cómo se comunica. Y si nosotros ya hicimos el server, ya hicimos el Profinet, el put and get es igual, es igualito. ¿Qué necesitamos hacer? Manejar estas dos funciones, vamos a interpretar cómo se configura la capa de enlace en el put and get. Aquí nos recomienda, ¿no? Nos recomienda generarnos bloques de datos, ¿sí? DBs, tanto para el envío como para la recepción, que es el mismo formato que hemos venido haciendo, tanto para el server, cliente, tanto para el send como el receive. De esa manera yo he visto de que existe una mayor destreza, sí, y ya se le ha cogido, se podría decir, la habilidad de poder guardar la información, tanto de lo que se envía como lo que se recibe. Tanto para el PLC, tanto para el C activo, sí, o también llamado como local, como para el PLC pasivo, o llamado también como interlocutor. Entonces, tanto en el uno, se dan cuenta aquí, la parte importante aquí, que la función put and get únicamente estará montado en el PLC activo. En el PLC activo vamos a tomarle en cuenta las funciones de put and get. Vamos a generar los DBs tanto para el envío como recepción. En el caso del interlocutor o el PLC pasivo, únicamente estarán montados los DBs de envío y recepción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con eso ya tenemos claro. Entonces, en el principal montaremos las funciones y los DBs. Y evidentemente lo que nosotros haremos es montarle el put and get como una función y evidentemente le vamos a alar al OB principal, al main. ¿De acuerdo? Así está la propuesta, ¿no? Sí. Entonces, en el pasivo, en el interlocutor, únicamente pondremos o montaremos los DBs. No vamos a poner ninguna función, no vamos a generar ninguna función en el pasivo o en el interlocutor. Simplemente los DBs. Aquí, bueno, nos van a indicar cómo es la propuesta del put y cómo es la instrucción, cómo es el manejo del get. ¿De acuerdo? Eso es lo que se intenta realizar. Muy bien. Vamos a ver así rápidamente en esto en qué consiste. Vamos a montar dos controladores. Nosotros, como estamos manejando el Advance, tenemos un buen alcance, porque si se dan cuenta, esta información es del año 2019, o sea, en realidad está bastante actualizado, ¿no? Aquí nos indica como propuesta montar dos controladores, un 1500 y un 1200. Como nosotros con el Advance no podemos montar el 1200, vamos a montar dos 1500. El enlace o la conectividad entre los dos controladores, evidentemente que nosotros lo vamos a hacer, como nos indica aquí, ¿no? Bajo Profinet Internet Industrial, ¿sí? Ethernet Industrial. Pero, ¿cuál es la característica? Le conectamos normalmente, pero luego nos vamos a redes, le damos un clic en redes y seleccionamos el que me dice aquí, conexión S7, S7 comunicación o S7 conexión. Sí, entonces montado el Profinet, lo que nosotros vamos a hacer es alarle nuevamente, pero ubicado en esto, ¿no? Ubicado en redes, en comunicación S7, le enlazamos. Como yo sé que ya estoy enlazado, justo como me indica aquí en este dibujito, mire.
se generan los dos controladores con este tipo de colorcito, un medio verdecito claro, no sé cómo llamarle ese colorcito. Entonces, ahí ya me indica que se ha establecido la conexión como S7. Si se dan cuenta aquí, dice, ¿no es cierto? Mientras nosotros le mantenemos o le sujetamos, ¿sí? El controlador, el clic del mouse ubicado a los dos PLCs, ¿qué es lo que me indica aquí? Se generan estos dos colores y me indica que ya se ha establecido, ¿no? Finalizando o estableciendo la conexión. De esta manera, de manera pasiva, hasta cuando le generemos las funciones. Entonces, de forma virtual, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le conectamos en Profinet, luego le montamos, pero ubicado como red S7, se ponen estos colorcitos así medios verdecitos. ¿Y qué es lo que me indica? Que se ha establecido de manera pasiva. ¿Hasta cuando configuremos el put and get? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Una vez que nosotros ya retiramos, le dejamos de dar clic, aquí ya me indica, me dice conexión S7. ¿Sí? El momento también que nosotros podemos abrirle una pantallita, sí, aquí como únicamente están solo o únicamente entre los dos PLCs, esta es también una de las maneras que me van a servir como referencia, ¿no? Donde que me indique que entre el controlador o entre el PLC 1 y el PLC 2 existe un tipo de conexión S7. De igual manera existe en viceversa, porque estamos hablando de TCP, ¿no es cierto? De ida y de retorno. También me van a indicar que entre el 2 y el 1 existe este tipo de conectividad. Cuando montemos todos los protocolos, por ejemplo, en el server, y le abramos, ahí nos van a indicar todo lo que se ha implementado. Es decir, me indicará todo lo que es de C7, si le pusimos de send receive y si le pusimos client and server. Entonces, todos estos tipos de comunicación me van a indicar en esta partecita en donde que me dice las conexiones de la red. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya le tenemos montados, sí, los dos controladores y montadas las funciones, aquí se me va a mostrar esto, mírese, entre el local y el partner, ¿sí? Y el interlocutor. Entonces, lo único que nosotros hacemos es mandar a la cajita de herramientas para poder configurar y se va a mostrar tal como se muestra aquí. Tanto el PLC principal como el partner o el interlocutor. Sí, lo que hay que tener pendiente es de que evidentemente se me genere el tipo de conexión. Y aquí también hay un nombrecito, ¿no? Que me dice S7 conexión. Sí. Eso entre el un controlador y el otro. Otro detalle también importante, ¿no? Simplemente aquí son detalles, son tips que hay que tomar en consideración. Son los famosos ID. Si nosotros pudimos habernos conectado con 100, también si hicimos con un tercer PLC, se me montará un 101, un 102, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a esta partecita es interesante, ¿no? Que el ID del send tiene que ser el mismo ID del, el ID del put debe ser el mismo ID del get para poder tener comunicación entre los controladores. Otro aspecto importante es que se quede activa la conexión. Ustedes se recordarán que en un inicio, cuando le habíamos puesto o montado los PLCs, simplemente de manera virtual, se quedaba, cuando le alábamos del un puerto al otro puerto, se quedaba establecida la comunicación únicamente en pasivo. En cambio aquí ya se me genera como en activo. No únicamente aquí, ¿no? Ya vamos a ver en dónde también se muestra ese icono. El otro detalle, aquí, por ejemplo, aquí me indica los direccionamientos, ¿no? De igual forma, esta es la manera de poder observar como lo que se observa en lo que es en el S7, ¿no? Ya vamos a ver en el mismo controlador. Otro aspecto importante que también no está por demás hacerles una pequeña aclaración, son las conexiones para que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Para lo que es, sobre todo esto ha sido nuestro pan de cada día en este tema, tanto para solo base como controladores, como para redes, es activar el put and get, ¿no? Siempre activar el put and get para todo lo que se necesite. Entonces, tanto del un controlador como del otro, ¿no? De los dos controladores. Veamos aquí los diferentes bloques de función. Veamos, este está exclusivamente para el principal, ¿no es cierto? Para el PLC que va a ser del local, ¿sí? O como PLC principal. Aquí están los detalles. Necesitamos el OB, el principal, el que necesitamos realizarle. Las funciones put and get, vamos a realizar en una función independiente. Y los DBs que nosotros queremos es enviar o recibir. Aquí hay un detalle que se pueden realizar, no únicamente un solo DB, ¿no? ¿Sí? Nosotros podemos realizarle en varios, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar uno para enviar y otro para recibir. ¿Sí? Es decir, uno para hacer put y otro para hacer get.
la manera como se puede configurar, ¿sí? El PUT. Aquí existen cada uno de los pines para habilitador que nosotros pondremos aquí en el enable, simplemente la conexión directamente con la línea de referencia, ¿sí? En el otro, en el put request, aquí pondremos el oscilador. Este ID es el que se me genera de la configuración del put and get. Sí, entonces de este no nos vamos a preocupar porque en realidad este es el que se me genera automáticamente. El address del put y el address del get. Si estamos en put, ¿qué significa que estamos haciendo si es que es únicamente como put? Porque hay una función put y otra función get. Si estamos únicamente en el put, nosotros debemos referenciarnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a enviar y dónde va a recibir? Sí, lo mismo vamos a hacer con el get. Ya les voy a explicar esta partecita. De igual forma, la conectividad de lo que se refiere a los errores, ¿no? Que eso ya viene por defecto. Veamos otro detalle más para poderles indicar en el TIA portal. Bueno, las funciones. Bueno, de cada uno de los DBs, no está por demás indicarles que tanto para el de envío, que va a ser el put, como para el de recepción, que va a ser el get, que necesitamos es que a estos, sí, debemos retirarle el acceso optimizado. Sí, retiramos el acceso optimizado, se nos activa el offset, y para que se me active las memorias, ustedes ya saben, debemos es compilar. De igual manera, retiramos los DBs, ¿no? Tanto dos DBs put and get en el local, dos DBs put and get en el receive o en el get o en el interlocutor, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más hay aquí de detalles? Bueno, aquí nos están haciendo nuevamente una pequeña aclaración, ¿sí? Los aspectos importantes que debemos tener en cuenta, como es que la conexión de los parámetros, así como el bloque de parámetros, deben estar los dos activos en colorcito verde. Esta partecita de aquí debemos tener claro cómo es la conectividad, a pesar de que todo nos quede en verde y eso es un buen indicador. Lo importante también es que esté activo lo que es conexión S7, ¿no? Conexión S7. Los direccionamientos, como ventajosamente tratamos de unificar y estandarizar los IPs, ya sabemos a dónde nos direccionamos. Aquí está en otro tipo de subred, ustedes ya saben la que nosotros empleamos. Aquí están las funciones del put, exclusivamente del put. Algo importante, por ejemplo, aquí en el put. El put es el desplazamiento. Si yo estoy montado en el local, ¿qué es lo que yo voy a enviar? Esa información de lo que yo envío, le vamos a poner en el SD. Estoy parado en el local, quiero enviar la información. El DB le voy a cargar en el SD. El DB, es decir, el bloque de datos que voy a enviar, le cargaré en el SD. Donde me reciba, que va a ser en el interlocutor, toda la información del interlocutor que va a recibir en el get, le cargaremos en el address. ¿De acuerdo? Veamos, por acá estaba el get. Ah, no, ya se terminó. Bueno, muy bien. Ahora sí, permítanme compartir cómo está esta configuración. Ahora sí viene el problema de cómo hago. Un segundito. Veamos un segundito a ver si se puede observar. No, a ver, un ratito, un ratito. No puedo compartir, alguien si me puede, no puedo compartir dos pantallas que estén divididas. Alguien sí me puede ayudar. A ver, ventana. O sea, quiero dividir la pantalla y compartir las dos divisiones. Inge, lo que puede hacer es compartir toda la pantalla. A ver, veamos. A ver.
A ver, toda la pantalla. Ahí sí podemos ver todo lo que tiene en su compu. Ah, ya. Ah, correcto. Eso es lo que quería llegar. Ya, muy bien. Entonces, aquí está lo que se ha intentado explicarle de manera teórica, ¿ya? Sino que solo... Ah, no, perdón, un ratito, perdón. Este es el 3031, que no es este, no. Este es el que les voy a presentar luego. Un segundito. Este. Ya. Sí, parece que sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de... Ya. Sobre la misma red Profinet que habíamos implementado, sí, se me ocurrió poner esta misma red, o sea, intentando direccionarnos ya a lo que queremos hacer la propuesta como el ensayo final, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 3 controladores que hemos venido utilizando. Ese tipo de controladores ya hemos empleado como Profinet. Es por eso que en el mismo Advance se darán cuenta que yo le puse Profinet y estábamos direccionados, se recordarán ustedes, me parece que era el 20, 21 y 22. Para no tener ese mismo inconveniente, entonces, ¿qué es lo que yo le puse? Me moví. Me puse al 31, 32 y 33. Pero como les comentaba que estaba haciendo la práctica para poderles explicar el día de hoy, tenía que montar 5 PLCs. Entonces, lo hice los 5 PLCs, pero el quinto ya no avanzó. Entonces, como no avancé el quinto, le monté los 2. Sí, le monté el 31 y 32 que se encuentran aquí. Sí, entonces esos 2 controladores, los que se muestran aquí, sí, siguiendo el paso a paso de lo que necesitamos, sí, yo les había dicho de que montamos los 2 controladores sin ningún problema. En lo que son conexiones, en esta partecita de aquí de conexiones, ustedes se darán cuenta que cuando se da un pulsito aquí en conexiones, ya se activan los controladores, miren, ya se pusieron de otro colorcito, sí, y aquí le ponemos simplemente el S7. Se abre la pantalla y se muestra ahí como S7. Una vez que se muestra el S7, yo ya lo he hecho, sino que cada vez que yo intento hacer nuevamente, se me genera otro tipo de conexión. Es por eso que solo les muestro cómo es lo que se debe arrastrar. ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué PLC y qué PLC quiero hacer comunicación PUD and GET? Yo le digo, quiero hacer entre el 31 y el 32. Cojo y halo. Le doy un clic aquí y les llevo hacia el otro controlador. Sí, no le hago porque ya me ha pasado y se me montan ahí muchas conexiones más. Le doy un clic aquí en este elementito y le suelto en el otro terminal de comunicación TCP del otro PLC. De esa manera ya se me genera una conexión. Sí, ya se me genera. ¿Qué tipo de conexión? Un tipo de conexión S7. ¿De acuerdo? De igual forma, si yo quiero realizar entre otro controlador, realizaré lo mismo. Abrimos esta pantallita de aquí donde me dice aquí, datos de la red. Le abro y se me muestran aquí todos los detalles de conexión que tengo en esta red. Se dan cuenta que mientras en la gráfica o en la presentación que nos proponen los mismos señores de Siemens, únicamente se mostraban los 2 tipos de conexión, ustedes se recordarán. Habían las conexiones del PUT, del local, y la segunda conexión, el GET entre local e interlocutor. Aquí se dan cuenta que yo tengo montadas muchas, ¿no? Tengo aquí entre el 31 y 32, entre el 31 y 33, 31, 32, varios tipos de conexiones. ¿Por qué está así? Porque están aquí montadas 2, ¿no es cierto? Está montado Profinet con Send Receive entre el 31, 32, entre el 31, 33, entre el 32, 33 y entre el 33 y 31. Todo eso que ya hicimos la clase anterior. Entonces, de igual manera, yo intenté hacer lo mismo. Sí, pero lamentablemente el tercer PLC no me brindó las posibilidades. Entonces, simplemente lo que yo consideré es montarle entre el 1 y el 2, que con la propuesta que queremos implementar se soluciona nuestro lío.
¿De acuerdo? Entonces, regresamos este elementito de acá y ya le tenemos el ensayo como debe ser la parte de virtualización. Muy bien. Le vamos a dividir aquí para que tengamos la posibilidad de poder manejar los dos controladores que vamos a montarles. En el PLC, en el IP31, vamos a seguir los mismos pasos, ¿no? Los mismos pasos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero nos generamos dos DBs, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los DBs? Como yo indico aquí, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí, get, voy a recibir la información del IP32, ¿sí? Los otros no nos preocupamos porque ya sabemos, ¿no? Ojo, ya sabemos de estos de aquí. Entonces, el primer paso, montar dos DBs, ¿sí? Entonces, agregamos un nuevo bloque y este nuevo bloque que se genere, le vamos a poner ese nombre, ¿sí? Recibir información del tipo de controlador que yo necesite. Si es que estamos del 32, del IP que sea necesario. Esperemos un ratito. Listo. Entonces, ya le tenemos aquí nuestro DB. Le ponemos el nombre. Yo le he puesto ahí, recibe información del 32, ¿sí? Normalmente se acostumbra a ponerle como automático, o muchas veces hay personas que son un poquito más ordenadas, que bueno, debería ser una parte lógica, ¿no? De ponerle o activarle de manera manual, de tal forma que me voy organizando los DBs, ¿sí? Caso contrario, simplemente le dejo de manera automática, aceptamos. Una vez que aceptamos el primer DB, ¿sí? Dice aquí, recibo información del 32, ¿sí? Vamos a ver qué he montado en el recibir información del 32. Igual, ponemos aquí los datos, aquí simplemente generé un arreglo, ¿sí? Un arreglo simplemente para poder desplazar. Le pude haber puesto de Word, le pude haber puesto de byte, le pude haber puesto de real, etcétera, ¿no? Simplemente para poder observar cómo se van a mover la información del tercer PLC que queremos subirle al servidor, le hemos puesto de enteros, ¿sí? Entonces le puse el nombre ahí, datos que recibe del 32, le declaré aquí un arreglo de cuántos quiero hacerle, simplemente le he puesto aquí 5 arreglos, ¿sí? Montamos los 5 arreglos, acepto, ya tengo. El siguiente paso, ustedes ya saben, simplemente quitamos el acceso optimizado y compilamos. Con esta información ya le tenemos la información ahí cargada. Lo mismo, bueno, ya se me activó esto. Entonces, lo mismo he puesto en el otro DB. Si se dan cuenta, en el siguiente DB. Sí. Un segundito. Como tengo muchas plataformas aquí abiertas. Ya. Y en el siguiente, ¿no es cierto? Pongámosle aquí abajito. Le vamos a verle el put, ¿sí? El put del mismo local, ¿no es cierto? Entonces, montamos el siguiente DB del put. Déjeme que se me abra. Exacto. Entonces, lo mismo, ¿no? Yo le puse aquí información o datos que voy a enviar. Voy a enviar al 32, ¿sí? Entonces, yo creo que haberle puesto este tipo de etiqueta también nos ayuda a ver qué es lo que envío y qué es lo que recibo. ¿De acuerdo? Montado los DBs del 32 que voy a recibir y los DBs al 32 que voy a enviar, ya tenemos la información que se va a detallar. ¿De acuerdo? Muy bien con respecto al put y get del local o del PLC, en este caso IP31. Vamos a verle ahora los otros DBs que se montó en el 32. De igual forma, bajo la misma modalidad. ¿Sí? Aquí simplemente este elementito de aquí va a ser de interlocutor, ¿no es cierto? Entonces le vamos a montar aquí información que recibo del 31 e información que voy a enviar al 31. La misma historia. Montamos dos DBs, ¿sí? En el DB del que recibe del 31, he montado o he intentado de que la información se clasifique de una manera ordenadita, ¿no? Si digo datos que recibo ahora o get del 31 y datos que voy a enviar. Ventajosamente, como estamos en TCP, esa es una gran ventaja, ¿no es cierto? Que puedo enviar y recibir información. ¿Sí? Entonces, montado los DBs, tanto en el principal como local, como en el interlocutor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros ya tenemos aquí? Ya tenemos montados los DBs de acuerdo al procedimiento que nos indican los mismos señores de Siemens. ¿Sí? Montados los arreglos, n número de arreglos enteros, booleanos, de eso no hay ningún problema. Yo le he puesto como un arreglo, como ustedes saben, como hicimos en el TCEN. La idea fue generar arreglos y en el otro fue generar enteros, booleanos, con la finalidad de poder manejar varios tipos de datos, ¿de acuerdo?
Entonces, montado eso, le cerramos para que ahora veamos cómo está esto. Se dan cuenta de que en el interlocutor simplemente son montados los DBs. Sí, similar a lo que hicimos en Profinet. Es decir, las funciones del send y receive no están en el interlocutor. ¿Dónde están? Están en el PLC local. Entonces nos vamos al local, regresamos a nuestro local. Entonces yo seguí los pasos que me dieron en ese folletito. ¿Qué es lo que hice ahí? Generé una función, ¿sí? Agregué un nuevo bloque y en el nuevo bloque me dice genere una función. Le puse la función. ¿Qué le puse el nombre de la función? Le puse aquí como me dice, put get. Voy a enviar la información y recibir entre qué? Entre el PLC 31 y el PLC 32. Sí, aquí de igual manera ustedes saben que en funciones yo puedo programar de algunas formas, ¿no? Puedo programar en CO, puedo programar en AWL, en SLC, ¿sí? O en FUB. Es decir, en funciones, en ladder, en instrucciones, o también utilizando información como similar a lo que es un lenguaje de programación de bajo nivel. ¿De acuerdo? Entonces le tenemos, ya le cargué. Entonces, una vez que ya le tenemos puesta la función, ahora vamos a programar la función, ¿sí? Le vamos a programar la función. Entonces, este es el detalle que nos interesa conocer. Entonces, aquí sí, regresemos para ver toda la pantalla completa. ¿Sí? Aquí le hemos cargado la función get. ¿Dónde está esa función get? Nos vamos a la parte de comunicaciones, donde me dice comunicación, perdón. Aquí me dice comunicación S7. Abro el comunicación S7 y le montamos el get. Le montamos el get. ¿Le doy un nombre? No. Yo le puse aquí simplemente recibe información del 32. Lo mismo hice con el put. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, retiremosle nomás ahí para que no se nos incomode. Lo mismo hacemos, alamos del put y le montamos en la siguiente liñita. O también, como nos indica muchas veces en algunos tutoriales, le montan en el lado derecho o le hacen un mismo segmento. Yo le puse así como para poder tener mejor visualización. ¿De acuerdo? Ya le tenemos montados el put, ya le tenemos montados el get. El primer paso, montar los osciladores. Entonces, primero, lo que hacemos es en el request, ¿sí? Este es para el desplazamiento asincrónico de la información, que necesitamos montar un reloj, ¿sí? Le montamos el reloj. He intentado que tanto en el send, receive, como en este put y get, montemos un oscilador de la misma frecuencia. Es decir, en este caso de 0,5, 0,5, 0,5. Si le pusieron de 1, intentemos de que todo sea de la misma manera. Muy bien. El valor del ID. ¿Se dan cuenta que aquí se ha montado un ID y un ID? Esos no nosotros le escribimos. Nos vamos a la cajita que le tenemos aquí de configuración. Le damos un clic en esa cajita. Bueno, aquí tengámosle paciencia. Esta máquina no es tan lenta que se diga, pero ahora porque están montados los otros PLCs, ahí se complica. Listo. Entonces, en el momento de que se monta o le damos clic en la caja de configuración, normalmente en el espacio del interlocutor se genera un espacio medio rosadito, se genera en blanco. Y me dice, ¿con qué elemento quiere conectarse? Le doy clic aquí. Como está montado en la red 3 controladores, yo he direccionado al 32, al mi segundo elemento como interlocutor. Nada más, simplemente le doy un clic afuera y automáticamente toda la interfaz, la subred, el nombre de la subred, las direcciones, tanto de local como el interlocutor, se generan automáticamente. Sí, lo único que yo debo estar pendiente es que se establezca de manera activa la conexión, el local. Sí, ustedes se recuerdan cuando hacíamos send receive, estábamos muy pendientes que siempre el send esté activo. Sí, te establezca la conexión. De igual forma aquí, el local es el que debe estar activo. Una vez que ya le tenemos esto activo, ya no tenemos más que realizar aquí. Sí, podemos generar la parametrización utilizando aquí, como me dice aquí, parámetros de bloque, generar los DBs internamente, como hay muchos, que sería algunos videos tutoriales que lo configuran directamente aquí, o para tener una mejor visualización del mismo, lo que yo aconsejo es configuremos aquí directamente en la programación en ladder. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? De una vez. Entonces, una vez que ya le tenemos hecho el get, le vamos a poner el put. Sí, le damos clic en el put
Sí, veamos un segundito. Y aquí parece que algo ya ocurrió. Ah, un segundito. Déjeme ver. Exacto. Ahora sí. Entonces, en el put de la misma historia, ¿no? Se me queda el local y el interlocutor abierto. Entonces, el interlocutor lo que me dice con quién se quiere comunicar, le digo con el 32. Le doy clic en el 32 y si le he puesto 3 o 4, ¿a dónde me quiero direccionar? Le selecciono simplemente con cuál es el que quiero hacer el put and get. Le doy clic afuera, vuelvo y repito, y automáticamente se genera el resto de configuración. Es decir, la capa de enlace, simplemente seleccionando el interlocutor, ya sabe. ¿Por qué me permite eso automáticamente generar? Porque ya generamos la conexión de manera virtual, ¿no? Sí, puesto en conexiones, seleccionado el S7 conexión, eso ya me permite que esta capa de configuración se me genere automáticamente. Vuelvo y repito, lo único que debemos estar pendientes es de que este ID, si estoy en el 100, se quede como 100. Si estoy en el 101, como 101. Y que en el local esté activo el establecimiento, esté activo. A pesar de que sí se queda activo, pero nos indica ahí la referencia o la información nos indica que estemos pendientes de que este esté activo. Muy bien. Activos estos dos elementos, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos libre el address y tenemos libre el read. ¿Qué me dice el address? La configuración a dónde voy a enviar. Sí, si vemos el tutorial del get, esto me indica, me dice a dónde quiere enviar. Y el read, sí, ¿qué es lo que pasa? Es el elemento donde desde, en este caso, ¿no es cierto? El get, ¿quién va a recibir en otras palabras? Sí, ¿quién va a recibir? Y en este caso, el read del PLC local. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Le vamos a configurar el local. Primerito, configuramos el local, el de la inferior. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Aquí le utiliza un puntero, ¿sí? De igual forma, no le ponemos como todo un DB, sino que así me indica el protocolo, llamemos así, de este tipo de configuración. Entonces, nos vamos al read. ¿Qué tenemos aquí? Este elemento es del get. ¿Qué es lo que yo voy a recibir? Me dice. ¿Sí? Entonces, yo le puse aquí P numeral DB, pero ¿qué elemento? Va a ser el get del local. Y si lo observamos en la partecita del PLC1, el DB que nosotros le hemos puesto de local, ¿sí? Se dan cuenta que es el DB11 que se me generó automáticamente. Entonces yo le pongo aquí en el read, le pongo la información del get del local. Entonces me dice aquí DB11. Y esta configuración viene por, bueno, no por defecto, sino que se podría decir es la manera de poder configurarlo. Le ponemos db11.dbx0.0. ¿Cuántos enteros quiero mover? Si quiero mover 2, 3, 4, no hay ningún problema. Montamos 5, le vamos a mover los 5. ¿Sí? Entonces, el get, ojo, el get, siempre el que dice read es del mismo PLC, del mismo PLC. Entonces, ¿dónde yo voy a recibir este get? Donde el DB que ya le he puesto. Este que me dice address, ¿sí? Ese es el que me dice quién o de dónde se envía, ¿sí? Entonces nos vamos al otro PLC, al PLC2 y vamos a observar. En el PLC2, de igual forma pusimos un put and get, ¿sí? Si alguien recibe, alguien envió, ¿no es cierto? ¿Quién envió? El PLC2 IP32 le hemos puesto un DB. ¿Cómo se llama SDB? SDB es el 8. Por eso es que aquí en el address, si se dan cuenta, aquí está P numeral db8.dbx0.0, 5 enteros. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hacemos? Si estamos en el get, en la parte que dice read, le tomo el get desde donde, perdón, el get que recibe. ¿Sí? Y el address, ¿a dónde le voy a enviar? O de dónde viene, más bien sería, ¿de dónde viene la información? ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos cómo está el put ahora. Entonces regresamos nuevamente a nuestro local, ¿sí? Y le vamos a ver el put. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a direccionar la información al IP32, me dice. Entonces, desde el SD, perdón, ¿sí? Desde el SD. Este es el valor del local. Entonces, este es el put del local. Busquémosle dentro del PLC1, le vemos el put. Aquí está. Aquí me dice, el put envía al IP32. ¿Qué DB? Es el DB9. Entonces, es por eso que aquí le hemos puesto el DB9. Entonces, ¿cómo es la configuración? Los parámetros para ese puntero es P numeral
el DB que corresponde, que es el DBX0.0 espacio INT espacio 5. Listo, ya está puesto a dónde, perdón, desde dónde sale la información del put. Y evidentemente el otro es el get del PLC interlocutor. Bajamos y le buscamos el DB. ¿A dónde se va a enviar? ¿Sí? Si yo envío como put el otro PLC, evidentemente recibirá. Entonces el otro PLC hace get. Entonces en el PLC interlocutor, aquí está, ¿cuál es el DB? Es el 7. Entonces por eso que aquí está puesto el 7. De igual manera, la misma instrucción. Sí, solo cambiamos el direccionamiento del DB. Sí, tenemos db7.dbx0.0 espacio entero espacio 5. Perfecto. ¿Sí? Y ustedes ya saben que los correctores de errores, muchas veces, muchas de las configuraciones, si ustedes ven un manual de instrucción, un video tutorial, no configuran. Sí, pero de acuerdo a los consejos, llamémoslo así, sí, a los instructivos que nos dan los mismos señores de Siemens, aconsejan, ¿no? Que se monte esta información. En el caso de generar un reporte del estado de los controladores. Y esto ya saben que es facilito, ¿no es cierto? Simplemente apuntamos al mismo DB y seleccionamos al pin que corresponda. Esto es, básicamente viene por defecto ya las cosas que debemos seguir realizando. Una vez que ya tenemos todo hecho esto, ¿sí? Algo importante que no nos debemos olvidar es que en el PLC principal, en el que hace o actúa como de servidor, la función que hemos generado del put and get, ¿qué debemos hacer? Subirle al principal, al main, ¿sí? Entonces, estos son pasos que de pronto resulten ser redundantes, pero importantes tenerles en conocimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos a observar de que simplemente lo que he hecho es le arrastro, ¿no? Le arrastro el put y le monto en el segmento correspondiente. Y también, algo que es muy interesante, realizar el comentario del programa, ¿no? Indicar que aquí estoy generando el envío y recepción entre el 31 y el 32. Perfecto. Sí, si se dan cuenta en la parte superior está el send receive que ya hemos hecho. Muy bien. Entonces, lo único que me quedaría aquí, sin otro detalle más, compilamos. Inge, disculpe una pregunta. Claro, dígame. Usted le agrega en el main el function block, ¿no es cierto? Sí, correcto. Yo he visto que usan lo que es relojes antes del function Ya. block. Mi pregunta es, ¿qué es más rápido, usar el reloj o mandarle directo como le pone usted? O sea, en el main dice que le pone un reloj, es decir, antes de enlazarle aquí, antes de aquí le Ajá, pone un clock. le pone un reloj. Ajá. Ah, bueno, la verdad no he visto ese, porque simplemente lo que hacemos, le alamos la función, de tal manera que el function, porque el programa lo que lee es el main, ¿no es cierto? Entonces, cuando le lee el main, este main, ahí debo montarle todas las funciones, instrucciones, DBs, si pues interrupciones, porque el PLC manda a leer el main. Solo que si le haya puesto un oscilador antes de cargar la función, de pronto será que necesite algún retardo o en algún tiempo determinado se genere la lectura de esa función, etcétera. Sí, porque simplemente lo que se arrastra, ¿no? Sí. Bueno, probemos a ver cómo nos va, ¿ya? Pero bueno, buen punto eso que hayan puesto un oscilador. O muchas veces lo que hacen es activarle, ¿no? No quiero que en el main esté el put and get y le diga, quiero que reciba la información siempre y cuando le pulse. Entonces usted le da la activación de un pulsante y ese pulsante será el que me permita, ¿no? O el que me activa el put and get. Lo que se hace en las interrupciones cuando se hace un PID, ¿no? Sí, se han visto que normalmente el controlador, o perdón, el PID, el compact, se monta en un nuevo DB, ¿sí? Entonces lo que se hace es mandarle a activar, a llamarle nada más. Sí, dejémosle establecida la conexión. Vamos a bajarle el otro. Estaba intentando aquí, como se hace normalmente o físicamente, intentar descargar los dos PLC. Ah, no, ya está activo ya. Bueno, descarguémosla nuevamente. Intentar descargar todo en conjunto. No sé si han tenido la posibilidad, por ejemplo, si yo tengo 3 PLCs, 4 PLCs y genero algún cambio, alguna cosita no me falló y para no estar descargando de uno en uno, lo que se acostumbra a hacerlo físicamente o estando, por ejemplo, ya en una red real, llamémosla así,
montar todos los PLCs. Monto todos los PLCs, compilo a todos los PLCs en grupo y mando a descargar todos en grupo. Sí, eso intenté hacer con este, pero me permitió descargarlos automáticamente, pero me resultó el mismo trabajo. Sí, porque teníamos que estar descargando de uno en uno. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo vamos a cerrar, solo para probar a ver cómo nos funciona esta redcita. Y vamos a montar el put del 31, le vamos a subir ahí, y le mandamos acá el send, el get del otro PLC. Listo. Como los dos están en línea, simplemente prendemos los relojitos o los lentecitos y vamos a ver qué nos detalla. Si hemos hecho la configuración bien, sí, evidentemente nos funcionará. Perfecto. Entonces aquí voy a enviar, ¿no es cierto? De mi PLC principal, voy a enviar algún dato. Pongámosle el 111. Entonces vemos, ¿no es cierto? Que se envía la información, ¿no? Sí, aquí hace un put y el que recibe es el 31. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es simplemente la estructura. Sí, lo importante es de que nos funcione, ¿no es cierto? Lo importante es de que esté establecida la comunicación. En su defecto, si llegara a pasar algún inconveniente, lo que yo aconsejo es que si no se visualiza la comunicación, lo que se aconseja es retirar la conexión de los controladores. Sí, yo tuve un pequeño inconveniente que lo que les estoy comentando me pasó. Yo hago la comunicación PUT&GET aquí y no me permitió. Entonces, lo que tuve que hacer es retirar la comunicación desde la parte inicial. ¿Sí? Porque se dan cuenta que aquí están montadas dos redes, ¿no? Está montado send, receive y PUT&GET. ¿Sí? Y aquí nos haría falta, ¿qué nos haría falta? El client y el server. Y estaríamos hablando ya de un controlador, un servidor, ¿no? Normal, ¿no es cierto? Entonces aquí ya le tenemos la información. Otro dato también clave que es importante, ustedes se han de haber dado cuenta, es de que yo quisiera, por ejemplo, solo por probar, ¿no? Quiero enviar del get al put, algo que es ilógico, ¿no? Pero intentemos ver. Por ejemplo, yo quiero enviar una información, pongamos de 00. Entonces, yo quiero mandar un get. Se dan cuenta que únicamente recibe en el momento inicial, llamemos así, pero no desplaza la información. Y luego se actualiza con el dato que está enviando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se comprueba de que en realidad sí está enviando desde el controlador local al controlador interlocutor. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo contrario. Pongamos en el local, le vamos a recibir la información. Y en el interlocutor vamos a enviar, que es lo que necesitaríamos, ¿no? Aquí le vamos a montar nuestro proceso, ¿sí? Nuestra planta que de nivel, si le pondremos con LabVIEW, con Visual o de pronto con FluidSim, puede ser el H, el P, ¿sí? Los que utilizan FluidSim, ¿les parece si en esta vez hay la posibilidad que se puedan comunicar con el H? Sí, no con el P. Se dieron cuenta de que con el P sí nos funcionó sin ningún problema. ¿Sí? Intentemos hacerle con el H. Podamos hacer el mismo circuito, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que ya tienen todos hechos, pero para podernos montarle, utilicemos el FluidSim H. ¿Cuál es la característica? Evidentemente que no hay una diferencia radical entre los dos. Pero ¿a qué es lo que yo voy? Que para que les pueda funcionar necesitan calibrar las válvulas. ¿Sí? Yo quiero ver cómo calibran, ¿ya? Solo para ver si tienen algún inconveniente. Porque en realidad hace lo mismo. La única diferencia son calibraciones de válvulas. Bueno, muy bien. Regresando al tema. Vamos a enviar ahora desde el interlocutor. Entonces le vamos a poner 1, 2, 3. Entonces aquí le estoy enviando del 31 y le mando al local. ¿Sí? Pongamos 4, 5, 6. Enviamos la información que le tenemos del interlocutor al local. Vamos, 7, 8, 9. Se van montando, se va desplazando la información. Que esta es básicamente la siguiente configuración que queremos hacer en la tercera propuesta. Ay, no sé qué pasó. Ahí. Y pongámosle aquí, qué sé yo, 7, 4. Muy bien, entonces ahora ya se confirma que podemos mover, ¿no es cierto? En esta plataforma,
Sí. Ahora, lo que sucede es de que yo puedo configurar send receive con cualquier controlador que maneje Profinet, evidentemente, ¿no? No únicamente se dio cuenta que Profinet se hablaba de un tipo de protocolo abierto. Habla Modbus, sí, habla Siemens, habla, por ejemplo, Enderhauser, habla Rosmund, algunos tipos de marcas. Pero resulta ser que de igual manera el cliente servidor, todos los que manejan Modbus. Y alguien se va a preguntar, ¿y para qué montar diferentes estructuras? Sí, con que una sola maneje sería suficiente. Resulta ser que el put and get es exclusivo para los Siemens. Es decir, que si yo quisiera utilizar este tipo de estructura para poder enviar y recibir información, utilizando un controlador, por ejemplo, Allen Bradley, ya no voy a poder hacer. Sí, entonces esa es más o menos la característica que va a suceder. Como por ejemplo, la siguiente semana yo pienso comentarles un poquito de lo que es ControlNet, de lo que es device. Sí, hasta el momento no he encontrado ningún simulador y vamos a tener un pequeño inconveniente en lo que se refiere a simulación. Pero lo que es estructura, configuración, yo les voy a detallar de todo lo que se refiere a eso. Pero en lo cuanto se refiere a simulación, ahí vamos a tener una pequeña deficiencia. ¿De acuerdo? Sí, evidentemente porque no nos brindan las herramientas. Si estuviéramos en el laboratorio no habría ningún problema, implementamos, es un tipo de estructura más robusta, ¿qué sería? Más segura, pero lamentablemente no nos podemos dar ese lujo. De pronto por eso será de que no hay simuladores que me permitan generar ese tipo de redes. Pero digo, no existe entre comillas, porque hoy digo y de pronto hoy en la noche alguien sube ese tipo de información o exista y de pronto tenga su costo, no esté tan liberado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, muy bien. Hasta aquí ya hemos visto cómo es la configuración del put and get, que ustedes le ven que está bastante sencillo, ¿no es cierto? No hay inconveniente en lo que se refiere al movimiento o al desplazamiento de este tipo de estructura. ¿Sí? Ahora, permítame compartir la siguiente parte que deseo. Únicamente voy a abrir este. Sí, esperemos que se pase, parece que sí estamos. Ya. Entonces, solo les habilito, les voy a desactivar los controladores put and get. Esta herramientita del Advanced me pareció formidable, sinceramente. Pero cuando valga. Veamos. Bueno, esperemos que no se nos cuelgue, ¿ya? Porque la intención era montar las dos redes. Esperemos un segundito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Vamos a utilizar la siguiente etapa. Nosotros hasta el momento ya tenemos el material necesario como para poder trabajar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el material necesario? Es decir, de la propuesta de redes industriales, ¿sí? Como era en el dibujito, ya tenemos el material necesario como para poder trabajar sin ningún problema en la implementación de las tres redes. ¿Sí? Ah, es que ustedes me digan. O sea, aquí en pantalla general ya puedo compartir cualquier cosa, dicen, ¿no es cierto? Veamos si exacto, sí, tienen razón, tienen razón. Muy bien, entonces ya tenemos todo el soporte como para poder subir información y tener acá en nuestros servers. No quita también, ¿no es cierto?, que nuestro server no sea únicamente como una base de datos, no sea simplemente como qué sé yo, como un servidor donde que únicamente recibe, recepta la información, almacena y gestiona la información. Es decir, pueda generar lo que es una supervisión, una toma de decisión, un control o simplemente adquisición. ¿Sí? Van a ser las tres tareas, pero eso no quita que haga control. Es decir, que también exista un proceso en el servidor. ¿Sí? Pero este tipo de controlador que está en la cabeza, como es de costumbre, en la parte industrial, normalmente lo que tienen los controladores, en este caso los servidores, los elementos principales, los que hacen cabeza de proceso, son elementos también que tienen su redundante, es decir, su respaldo, su elemento backup. Sí, el elemento que me va a permitir, en el caso de que suceda alguna emergencia con este server, el backup, es decir, el elemento que se encuentra haciendo la función de redundante, salga de funcionamiento el principal y entre el paralelo.
¿sí? Normalmente eso sucede, por ejemplo, en la línea de los Allen-Bradley. Yo no he visto en Siemens, sinceramente no he visto. Pero, por ejemplo, con los controladores, especialmente con los Control Logics, la mayoría de empresas, como por ejemplo Agiboil, está Repsol, los mismos señores que hoy en la mañana escuchaba las noticias que están problemados por ese derrumbe que ha habido en la vía al oriente, ¿sí? Como son los señores de OCP. Ellos tienen la particularidad que tienen controladores, servidores, controladores lógicos programables como servidores y elementos redundantes. Es decir, lo mismo que hace el uno, hace el otro. ¿Qué es lo que tienen aquí? Tienen un switch, ¿no es cierto?, de interconectividad entre los dos elementos principales. ¿Sí? Y el principal o el elemento que se encuentra haciendo cabeza es el único que tiene CPU. Y los otros elementos que se muestran aquí abajo simplemente son chasis remotos, solo hacen la función de IOS. ¿De acuerdo? Sí, esa es la particularidad de lo que vamos a ver en lo que es ControlNet. Una vez que ya tenemos montado toda esta disposición, subimos a la escala, que es lo que ya hemos tenido. Aquí vamos a poner nosotros ahora una pequeña, bueno, le vamos a sumar a ese detalle. Permítame, yo vi aquí una información que les quiero compartir. Exactamente. Tenemos un ratito. Ahora sí les entiendo cuando dicen no funciona, se bloqueó y evidentemente es por temas de comunicación. Un segundito. Exacto, esta pantallita les quiero compartir. Ya, muy bien. Entonces, nosotros en la parte industrial, en lo que es redes de comunicación industrial, la propuesta, evidentemente que nos hace falta unas dos tramas, ¿no es cierto? De lo que es en la línea AB. Es decir, todos los dispositivos en línea en control y lo mismo en device. Sí, entonces ya vamos a ver la manera de poder mejorar para poder comunicarles lo que... mi referencia sería dar un fundamento teórico, hacer un listado de los materiales que se emplea y de pronto compartirles un proyecto realizado, ¿sí? Ya que en la parte simulación hasta el momento no he encontrado algo que nos pueda ayudar. Entonces, pero esto le vamos a hacerle como un valor agregado, ¿ya? En lo que es esta propuesta, lo que es subir a la web, ¿sí? Subirle a la nube. Físicamente, dentro de nuestra disposición, llamemos así, de equipos de hardware, necesitamos un elemento, ¿no? Que se le llama el IoT. Hay un 2020, hay un 2040. ¿Cuál es la particularidad de este dispositivo? Justo el que se muestra aquí. Miren. Este elemento, ¿sí? Hace la función de un gateway. Es decir, hace la función de tomar toda la información. Evidentemente que no se puede dar el lujo de tomar de uno en uno, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Le toma del maestro, de nuestro server, de nuestro dispositivo principal. Entonces, este va a ser una pasarela entre todo lo que es el mundo de la nube y nuestro controlador. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este espacio ahora. Vamos a trabajar en este espacio como para poder tomar la información que yo necesite verla en la nube. De pronto no me interesará mucho el estado de un sensor. De pronto cuantificar una variable de calibración, una línea de comportamiento de trazabilidad de algún actuador. No me interesa, pero sí me va a interesar datos correspondientes, por ejemplo, a productividad, ¿no es cierto? Datos correspondientes, por ejemplo, a niveles, a valores de procesos en donde que genere la importancia de poder tomar esa información, por ejemplo, en un celular, ¿sí? En una PC que estemos al otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia de este dispositivo. Ahora, este elemento de aquí, este famoso IoT, que es físico, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, necesitamos de que sea esta pasarela a la nube, uno. Y por el otro lado, necesitamos que tengamos, evidentemente, nuestro dispositivo principal, nuestro servidor. Este elemento no lo podemos simular, ¿sí? No lo podemos simular. Es decir, físicamente no lo podemos simular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros todos los elementos que le tenemos en el maestro, lo vamos a ubicar o lo vamos a ubicar en un sitio que se llama, en un hospedaje que se le llama el localhost. Ese localhost me va a permitir tenerle
de una manera que sería física, los elementos, sí, bueno, sería virtual, los elementos físicos. Los elementos físicos, las variables le vamos a tener únicamente hospedado en un localhost. Este dispositivo de aquí, ustedes se van a dar cuenta y dice, ¿y para qué le hemos comprado o para qué vamos a adquirir el IoT? Si en el IoT podemos hospedar en la nube, sí se puede hacer. Pero este es el elemento que me va a servir como un dispositivo de seguridad. ¿Sí? Va a tener su seguridad intrínseca, ¿sí? Va a tener todos los aspectos necesarios para que no ocurra el vandalismo, para que no ocurra, qué sé yo, el ingreso y poder generar, por ejemplo, daños en una red física, ¿no? Entonces, este elementito de aquí va a ser el elemento seguro. Es el elemento que me permita ser como un interruptor, como un switch entre la nube y toda nuestra disponibilidad física. Pero nosotros, como lo vamos a hacer simulado, a pesar que así no esté simulado, también podemos subir a la nube. Sí, no hay ningún problema. Pero nosotros lo vamos a hacer simulado y nos vamos a levantar y que nos podamos comunicar con otra parte, ¿no es cierto? Desde otra PC, desde otro dispositivo móvil, etcétera. ¿Qué herramientas necesitamos? Ustedes saben las herramientas que necesitamos. Yo el día de ayer en la noche les había, bueno, ustedes saben que también el fin de semana es un tiempo también, hubiese sido bueno como cuando estábamos físicamente, ¿no? Físicamente, cuando estábamos ya no en las tareas virtuales, uno tenía la posibilidad de poder, qué sé yo, como un fin de semana, realizar alguna tarea diferente. Más bien ha sido toda esta temporada de ensayo, de estudio, de actualización. Entonces, por ahí encontré, por ejemplo, del mismo chico que hizo esta tesis. ¿Sí? Él subió un link exclusivamente para instalar el famoso Node-RED. Sí, ustedes saben que él aconseja que le utilicen el PowerShell, que también viene bajo Windows, ¿no? Entonces se instalan el Node-RED y ese famoso Node-RED, como su nombre lo indica, no es otra cosa más que enlazar mediante nodos a la nube todos los elementos. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a instalar de alguna manera todos los dispositivos que yo tengo aquí, todos mis nodos. Evidentemente seleccionaré los más adecuados, ¿no? Los más importantes, los que generen detalle, los que generen interés. Esos le pondremos nosotros en un localhost, ¿sí? Es decir, en un hospedaje local. Y luego utilizaremos otra herramienta, que son varias, las que me permite generar interlocución, las que me permite, por ejemplo, llevar información de un lado al otro. Revisando esta información hasta febrero o hasta enero de este año, ¿sí? No había ningún costo, no había ningún costo el traslado de información del Node-RED a la plataforma web. Hoy existe un costo. Sí, me imagino que por este tema de la famosa pandemia, ¿qué es lo que generó? Que generó un gran uso, ¿no es cierto? Fue un gran tránsito, llamemos así, en todo lo que es la nube. No solo en la parte académica, ¿no? Sino también en la parte industrial. Se dan cuenta que la mayoría de negocios, tareas y trabajos, todo está generalizado mediante la nube. ¿Sí? Entonces, también en la parte industrial ha generado un rubro específico. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo solventamos ese famoso tema. Y ustedes saben, es como comprar un hospedaje de manera diaria, de manera mensual. Aquí tenemos que generar de manera mensual. Muy bien. Bueno, aquí está lo que necesitamos hacer. Bien. Entonces ahí está un pequeño dispositivo. ¿Cómo es la conectividad? Ya vamos a ver el detalle de esto. Tenemos nuestro controlador, básicamente la arquitectura como se muestra ahí, de la famosa interpretación al Internet de las cosas. En la parte industrial, desde luego, ¿no? Utilizando una red de comunicación industrial Siemens. ¿De acuerdo? Entonces le montamos nuestro controlador y nos vamos por el IoT. ¿Sí? Desde el IoT vamos a intentar subirnos a la nube. Pero ¿cuál es el elemento o la interfaz, o llamemos el servidor de comunicación que me sirva para montar? Es el famoso Node-RED. No es la única, ¿no? Hay algunas otras propuestas, pero hemos considerado dentro de la más, hasta cierto punto, fácil para poderle manipular, es el Node-RED. Hay otros, por ejemplo, dentro de Cisco, ¿no? Sí, hay otra, esa es una plataforma también cerrada que también permite o brinda este tipo de servicios, llamemos así, ¿sí? Pero en la parte industrial hemos considerado utilizar esa. ¿En qué consiste? Se dan cuenta que necesitamos instalar primerito, ¿no? Necesitamos instalar. Es por eso que yo les había sugerido que
utilicen ese procedimiento. Incluso este mismo chico comparte la información, ¿sí? Las herramientas necesarias como para poder montarse este famoso nodo de red. ¿Qué necesitamos? Este es exclusivo para Windows. Sí, a pesar de que es gratuito, ¿sí? Ustedes saben que lo que es gratuito se pudo haber montado en Linux, pero aquí se dan cuenta que se utiliza lo que se llama el PowerShell. Entonces, se instala una vez que ya le tenemos instaladas las librerías en la parte final. ¿Se dan cuenta aquí en esta partecita final donde que está aquí? No sé si se alcance a ver. Bueno, pongamos, no se puede ver. Bueno, aquí hay una flechita. Esperemos que se pueda ver sí se alcanza a ver. Apenitas lo que yo estoy moviendo el mouse. Donde que ya estamos en el prompt. Sí, simplemente en el prompt ponemos no de red. Escribimos el no de red y se generan todas las funciones. ¿Sí? Todas las funciones necesarias y listas para poder arrancar. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos aquí es un no de conversión. Bueno, aquí está el npm version. Necesitamos el np install. Bueno, este tipo de configuración que nos muestra en ese videíto que no son más de unos 4 o 5 minutos y nos demuestra paso a paso cómo instalar. Entonces, dentro de las siguientes herramientas que nosotros necesitamos correr es el Node-RED. ¿Cómo corremos el Node-RED? Primero, abrimos PowerShell, se abre el PowerShell, ¿sí? Nos vamos al prompt, simplemente si le ven este famoso detalle para las personas que de pronto aprendieron a programar con C, etcétera. Sí, vamos generando el CD punto punto y nos vamos regresando en el prompt hasta que nos quedamos en el prompt principal. Activamos el Node-RED y debe salirnos como se muestra aquí. Dice, bienvenidos al Node-RED y ya le tenemos la puerta o el enlace para poder realizar el detalle del famoso Node-RED. ¿Sí? Aquí están los nodos, pero antes de verles así directamente a los nodos, a mí me gustaría, si se dan cuenta aquí, ¿no? Dentro de la implementación, nos vamos a hospedar de manera local, ojo, de manera local y ya en el prompt de la web con el localhost 1880. Pero antes de ingresar a esta partecita, yo quisiera compartirles los fundamentos, ¿sí? Entonces aquí le vamos a ver cuáles son estos famosos fundamentos del Node-RED. Esto es un documento, se dan cuenta que está bastante reciente, ¿no? Me dice abril 20 del 20, del 2020. Node-RED es un tipo de programación de bajo nivel, ¿no es cierto? Para aplicaciones, como nos indica aquí. Es una herramienta que describe, bueno, se describe, aquí están las propagandas. Y bueno, y la persona, en este caso el señor Pablo Sancho, dice, no creo que exista la mejor forma de poder definir esta versátil y poderosa herramienta en base a nuestra experiencia de uso en las diferentes áreas de aplicación del Edge Computing, en proyectos de Internet de las Cosas. Aceleración de escenarios de integración, tratamiento de eventos, como son los business events, o la automatización de la captura y estructuración y refinamiento de datos en sus fuentes que fueron originarias en un Big Data. ¿Sí? Con respecto al famoso Big Data, es nuestro servidor, ¿no es cierto? La información que le vamos a montar en el PLC principal. Ahí le vamos a tener nuestros elementitos que queremos publicar, ¿no es cierto? Esto simplemente por mencionar algunos. Dice, en él cada vez existen más conexiones en todo el mundo, ¿no es cierto? Multitud de elementos, aplicativos, componentes de todo tipo, tamaños y funcionalidades que se están conectando, ofreciendo una fuente ingente de datos. Esto significa que dichos datos se están recogiendo y acumulando de diferentes repositorios a altas velocidades. ¿Qué se puede hacer con toda esta información? Dice, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar todo este potencial? ¿Cómo convertirlos en información que de veras nos sirva para algo, ¿no? ¿Cómo extraer de ellos eventos de negocios? E indicar, por ejemplo, alarmas que sean significativas. Cómo generar o diseñar una arquitectura de solución que nos permita trabajar o cabalgar o desplazarnos, ¿no es cierto? Con gran éxito en esta famosa ola. Sí, esperemos de que no sea solo ola, que no sea solo por el momento o sea solo de moda, ¿no? Node-RED es una de los componentes claves de dicha arquitectura para poder solucionar. Es una herramienta, sobre todo visual, mire. Facilita extraordinariamente la captura de diferentes eventos en el mundo real. Permite acoger con cierto grado de inteligencia nodos de tratamiento, transformación de datos y utilizar nodos especiales para integrar dichos eventos con diferentes tipos de mensajes, como es, por ejemplo, el MQTT, AMOP, Apache, etc. También es posible plataformas como Twitter, Facebook, es decir, que utilicen bases de datos que se relacionan con el NoSQL o también el Mongo, Redis.
Todo ello se lleva a cabo con la finalidad de poder crear aplicaciones que puedan reaccionar de manera ágil y precisa ante el complejo mundo existente a su alrededor y aportar como materia prima elaborada a los otros componentes de la arquitectura global de tratamiento de la información. Nosotros podemos generar nuestra plataforma y como nos indica ahí, ¿no? Mediante mensajería. Mandar, por ejemplo, mediante un Twitter, mediante un mensaje que puede ser por correo electrónico o por Facebook. Ustedes ya saben, una vez en la nube, ya tenemos la posibilidad de poder manejar redes sociales, correos electrónicos de manera formal, ¿sí? De manera oficial, llamémosla hasta cierto punto, y poder desplazarnos, ¿no es cierto? Perdón, es una herramienta de código abierto, open source, construida bajo el Node JavaScript, en el que se encuadra la familia de herramientas Flow Basic Program, ¿sí? Es decir, el FBP, herramientas de programación basada en flujos, ¿no? Originalmente fue desarrollada por esta empresa, que es de IBM, Emerging Technology Service, ¿sí? Es ahora parte de un Open Source Foundation. Cuenta con una creciente comunidad de desarrollo y muy activa que goza actualmente de un gran predicamento y una amplia difusión y ampliación acerca de proyectos innovadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? El flujo de la información. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en nodos de comunicación de entradas y nodos de comunicación de salidas. Y evidentemente que si yo tengo una entrada, yo debo debo generarle alguna función, si es necesario generar algún programa, pero sobre todo, aquí no vamos a programar, vamos a configurar. Y ese tipo de configuración la desplazaremos. Esta información que puede ser para publicarla, ¿sí? O simplemente, por ejemplo, como en el caso que tenemos aquí en el Node, vamos a tener la información de nuestra base y la vamos a publicar, ¿sí? La información que yo la tengo va a venir directamente desde nuestro controlador, ¿sí? O puede ser que venga de la nube, información de la nube y necesite ingresar al controlador. Es decir, que yo pueda leer en la nube o pueda escribir. De tal forma que podemos enviar o recibir información, ¿no es cierto? Es por eso que se le conoce como este famoso flujo de datos. ¿Qué es un nodo de red? Es una página web que se describe como nodo de red. Nodo de red es un programa, es una herramienta con cableado junto de diferentes dispositivos, ¿no? Que pueden ser APIs, ¿sí? Dispositivos o servidores en línea, que podría traducirse como una herramienta de programación que permite conectar entre sí varios dispositivos físicos, como APIs y servidores en línea. En el caso nuestro van a ser nuestros PLCs, ¿sí? De manera completamente nueva e interesante. El entorno de ejecución básicamente es un runtime, ¿sí? Como le conocemos ahí, y bueno, ya vamos a ver. Entonces, esa partecita mandamos a correr y se nos levanta sin ningún inconveniente. Esto denota, ¿no? Dos aspectos importantes. Un runtime muy ligero y de bajo costos de consumo de recursos. La capacidad de poder ejecutar todos aquellos dispositivos y sistemas operativos en los que pueda incurrir con Node JavaScript. Ambas características permiten que el Node Red se pueda instalar y ejecutar con un amplio rango de dispositivos. Bueno, aquí hay elementos como se muestran, mire, como dispositivos los famosos Raspberry, que permiten actuar en dispositivos Edge o Prededge, cercanos a dispositivos actuadores como sensores que tengan conectividad de los IoT. Usted sabe que dispositivos como los famosos Arduino, ¿no? Sí, que nos permiten conectar, ¿sí? Simplemente con un pequeño protocolo se nos sube a la web. Correr localmente en dispositivos ordenadores o servidores locales, ¿sí? Con sistemas operativos. Esa es una gran ventaja de utilizar el Node Red, ¿no? Sí, que no discrimina, no está únicamente dedicado para Windows, pero nosotros le instalamos el Node Red, se dieron cuenta ahí, exclusivamente por Windows. También habrá otro procedimiento si queremos instalar con Linux o si tenemos Mac, etcétera. O bien en forma de servicio de background e incluso contenedores Docker. Esto permite una distribución de capacidad de tratamientos de datos y eventos a través de la red de dispositivos de una empresa. Información en la nube, bien sea corriendo directamente como servicios en instancias, servidores virtuales, o corriendo en contenedores de servidores gestionados en orquestación de contenedores. Bueno, muy bien, entonces, estos son los detalles y ahora sí vamos a intentar ver cómo es lo que esto nos funciona, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos un listado de nodos
Si es como esto es una información que básicamente está en open source, ¿no es cierto? Es básicamente software libre. Por lo tanto, si no existen herramientas, solicitaremos instalar estas famosas herramientas. ¿Qué otro detalle más? Bueno, ya vamos a ver aquí la estructura, cómo es lo que una vez ya instalado en el PowerShell, ya podemos directamente arrancar en el nodo de red, es decir, poner el localhost 1880 y nos podemos ya ubicar en la nube. Hay algunos detalles que se van mostrando aquí, simplemente algunos detallecitos como son funciones, ¿no? Funciones que ya vamos a seguir viendo ya en la práctica nos va a ser un poco más fácil. ¿De acuerdo? Hay funciones, perdón, códigos propios, ¿no? En el caso de que no tengamos nodos que se muestre como herramienta inicial o que venga por defecto, como vuelvo y repito, solicitaremos instalar en ese momento en línea. Aquí hay algunos tipos de detalles, ¿no? Hay funciones comunes, ¿sí? Como viene el inject, debug, complete, catch, etcétera. Funciones, por ejemplo, para poder realizar, sobre todo utilizaremos retardos, utilizaremos disparos, etcétera. En la red, ¿qué información nosotros necesitaremos aquí? Algunos detalles que conforme lo vayamos realizando iremos viendo, ¿no? Detalles de secuencia, parser, store. Bueno, aquí nos hace falta algunas librerías, como son, por ejemplo, un dashboard, ¿sí? Como es, por ejemplo, la conectividad de lo que es el Siemens, exclusivamente para características Siemens y lo que es la característica de desplazamiento mediante correos electrónicos. Aquí está el deploy, que no es otra cosa que la acción de ejecución, corrección de errores, etcétera. Algo también que es importante, ¿no? Que nosotros vamos a ver el detalle aquí, es que me permite generar un clipboard. Es decir, poder guardar la información. Todo lo gráfico que nosotros lo hacemos, podemos guardarle. Sí, puede ser en un bloque de notas. Eso también es importante, generar ese respaldo. No es que si ya le dejamos en la red se nos va a quedar ahí listo, ¿no? Podemos también generar flujos de trabajo y esos flujos guardar, ¿sí? Los guardamos información con la extensión que, bueno, en este caso como es un bloque de notas, y de igual manera veremos cómo poder del bloque de notas generar el flujo de trabajo. ¿Qué otro detalle más necesitamos saber? Aquí están los famosos dashboard. Entonces tenemos que bajarnos esta herramientita para montarle como nodos dentro del nodo de red, cuya importancia, ¿no? Como dice aquí, destacar igualmente una de las capacidades de pronto menos conocidas, pero no por ello de mayor importancia, como es su capacidad de poder crear y desplegar cuadros de mando, que se les conoce a los dashboard, en el cual se pueda acceder remotamente vía un navegador y cuyo acceso pueda ser muy útil, ¿no es cierto?, para el editor. Si nosotros le vemos aquí, esto es básicamente lo que intentamos hacer. Sí, generar una paginita en donde que hasta cierto punto es como generar un web server gratuito. ¿Se acuerda cuando algún rato yo les mencionaba para poder utilizar la estructura de lo que son los PLCs de los S7, los 1500 y los 1200, activando el web server? ¿Sí? Se puede generar el web server, se puede generar un web server gratuito, sin necesidad, por ejemplo, de utilizar por ejemplo, un WinCC Advance, un profesional, que estos ya son licenciados, ¿sí? Entonces yo ya puedo realizar simplemente o utilizando un Sublime, ¿sí? Es decir, un procesador de textos gratuito, utilizando herramientas como le vemos aquí, estos grafiquitos de aquí, no son otra cosa que gráficos que tienen ya su programación previa en JavaScript. Entonces nosotros nos dedicaremos, por ejemplo, a tener detalles, veremos la manera de cómo activar una información, desactivar una información. De igual manera, observar de manera como puede ser en barras, puede ser de manera como una dona, o puede ser un graficador tipo chart, etcétera. ¿Sí? De igual manera, podremos visualizar alarmas, etcétera. Estos son los famosos escenarios, ¿sí? Pero sobre todo al que nosotros nos vamos es esta partecita que es bastante similar a que si nosotros la hacemos en un InTouch, si la hacemos, por ejemplo, en un Lookout o en LabVIEW, o le utilizamos los famosos WinCC, ¿no es cierto? El PC System. ¿Qué otro detalle más aquí? Bueno, esas son ya simplemente referencias bibliográficas. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho una pequeña introducción. Ahora lo que me interesa es indicarles cómo le tengo ya listo el proyecto, como para poder subir a nuestra tarea. Este es. Listo, parece ser que sí. Ya, sí están viendo esto. Bueno, aquí la intención fue la siguiente. Nosotros hemos subido 2 PLCs. Aquí yo le tengo de un proceso, cómo va a ser el procedimiento para poder entender esto.
Yo tengo un proceso que está conectado con el famoso, ustedes ya le conocen y son las personas que dominan este tipo de sistema, ¿no es cierto? Que nos ha ayudado muchísimo, que es nuestro, pongámosle ahí, nuestro Factorio, ¿no? Necesitamos, yo quisiera que por favor para la siguiente clase le tengamos listo los detalles. Más o menos yo les voy a indicar lo que yo tengo la información aquí para compartirles y trabajar conjuntamente, ¿no? Para que de pronto, si tenemos algún inconveniente, poder compartir, etcétera. Entonces yo tengo aquí el proceso, todo mi proceso de nivel, ya le tengo montado en un PLC que se puede decir de características cliente. Se va a montar aquí en un Profinet, perdón, le tenemos en un 2. Veámosle aquí cómo está esto, veámosle así más bien físicamente cómo le tengo. Bueno, hasta que se nos abra que ahí está. Entonces son dos controladores, ¿no? Los que le tengo aquí. Este que me dice nivel, donde que le tengo conectado el proceso, ¿no? El del nivel del factorío. Y en el servidor. En el servidor, ¿cómo envié la información? Aproveché que estábamos en el cliente y en el, perdón, claro, en el send receive, es decir, con Profinet, envié la información del Profinet, perdón, del PLC nivel al PLC servidor. Así está enviado. Bueno, también hay un PC System, ¿no? Como para poder generar una base de datos. Entonces, a lo que nos interesa es que, ¿qué información está en el Profinet? ¿Sí? En el PLC del Profinet, ustedes saben. ¿Qué es lo que yo le he puesto aquí? Todo lo que yo tengo del proceso. Le he puesto arranques, le he puesto ingresos de set point, valores de nivel, alarmas de alto, alarmas de bajo. Le puedo hacerle que se me abra la válvula de llenado, la válvula de descarga y evidentemente el control compuesto de PID, de nivel. Esa información está subida al PLC principal. Por lo tanto, justo esta partecita de aquí, en la que se muestra el detalle de esta de la pantalla, esta es la información con la que yo le tengo para poder manipular desde el nodo de red. ¿De acuerdo? ¿Qué información le tengo? Yo aconsejo si de pronto pueden realizarle un proceso similar, ¿sí? O el proceso que ustedes, o más bien, yo considero de que deberíamos trabajarle bastante similar a ver cómo nos va. Por ejemplo, yo le tengo este proceso. ¿Qué es lo que yo le tengo, por ejemplo, para poderle controlar desde la nube? Yo quiero abrir y cerrar la válvula. Le he llenado, ¿no? Abrir y cerrar la válvula de descarga. Quiero poner un set point. Quiero montar un set point. Evidentemente necesito activar y desactivar el sistema. Quiero observar el nivel, ¿sí? Quiero observar el nivel. De igual manera, ¿no? De lo que es tanque, bueno, sensores, ¿no? De que está lleno o está vacío. ¿Qué es lo que yo puedo controlar desde la nube? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podríamos controlar? Podríamos es ingresar el famoso set point, ¿no es cierto? Podemos encender y apagar el sistema. Puedo abrir y cerrar las válvulas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo recibo? Y que no, evidentemente no puedo cambiar. Va a ser el nivel, ¿no? ¿No es cierto? El nivel de la planta, de igual manera que los sensores. ¿Sí? Entonces, estos datitos de aquí son los que vamos a manipular desde el nodo de red. ¿Sí? Desde el nodo de red. Aquí yo le he hecho un pequeño programita nada más, como para que podamos observar este detalle. Veamos aquí en el main. Bueno, si se dan cuenta, aquí también yo le tengo información del put and get, ¿no? ¿Sí? Pero de lo que necesitamos es el server. Veamos el main. En el main, veamos en el main. Ya, aquí pongamos el main. Entonces, ¿qué es lo que está en el... Ay, perdón. Estamos mal. Yo quiero indicarles los puntos de nodo de red que quiero revisar desde el PLC principal, ¿no? Ese es el detalle, lo que yo quiero indicarles, esta partecita de aquí. Ya, aquí. Entonces yo tengo el main, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ustedes ven aquí en el main, también ya le hice un ensayo con el put and get, ¿sí? Es decir, ya haciendo el proyecto que se les envió. Pero sobre todo, ¿qué es lo que yo estoy enviando y recibiendo? Estoy recibiendo la información del send receive de nivel. De igual manera, ¿no? También estoy regresando la información send receive al PLC nivel. Estos son una pequeña estructura. ¿Qué es lo que
me va a servir también como para poderme ayudar. Por ejemplo, yo necesito encender y apagar desde la nube. Entonces, yo le he puesto aquí simplemente una marca que me indique que va a recibir la información, como me indica aquí, desde el nodo de red. Yo voy a recibir esta información y ¿a quién le voy a enviar? Le voy a enviar a un famoso bit, como se va a llamar aquí, del on sistema que está montado en un DB server. ¿A cuál es el que le estoy apuntando? Este, si le ven aquí, dice es un DB10, DBX60. Entonces, ¿cuál es este? Este es el DB10. El 60 es este, ¿no? Entonces le estoy apuntando al que se muestra acá arriba, mire, a este 60. ¿Sí? Entonces, este es el elemento que voy a venir desde la nube. De igual manera, le voy a pagar. Le voy a pagar, le mando al DB10, al 6.1, activo este elementito de aquí y me permite desde la nube poderle apagar o encender. De acuerdo, de igual manera de los tanques es al revés, ¿no? ¿Qué pasa en los tanques? Este sensorcito, si está vacío, me envía una señal de vacío y le muestro, ¿sí? Le detallo, le publico. Y de igual forma, en el caso de que el tanque esté lleno y vacío, ¿no? Lleno y vacío, se van a mostrar. ¿Sí? Los detalles de apertura y cierre, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a apuntar directamente desde la nube. Le cojo desde la nube y le voy a controlar. Ahí vamos a hacer un pequeño enlace, ¿no es cierto? Sí, es similar a lo que montamos en un PC System, similar a lo que hacemos en un InTouch, simplemente con nodos. ¿De acuerdo? Sí. Una vez que ya le tenemos todo hecho esto, simplemente permítanme ver si ya le tengo aquí publicado. Bueno, no está aquí publicado. Bueno, veamos a ver si es que de aquí me permite conectarme. Pongamos, veamos si es que está activo el localhost. Ah, bueno, veamos, ahí está, ¿no es cierto? Veamos si está activo, pero me parece que el PowerShell no está abierto, ¿no? Solo para ver si es que me permite activar. Entonces, la intención es subirme al localhost. No está activo. ¿Por qué no está activo? Porque no está abierto el PowerShell, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la siguiente clase? Vamos a empezar desde aquí, ¿no es cierto? Desde esta partecita yo quisiera que ya lo tengan un proceso similar ustedes para ver cómo hacemos la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Entonces, le activamos, si no lo pudieron instalar, porque también me parece que no fue tan prudente mandarles muy en la noche el link. No le encontraba ese video, pero lo logré encontrar, por eso que les compartí ese video para que le instalen el Node Red. Sí, el día miércoles que tenemos clases nos vamos a dedicar exclusivamente a esta pequeña programación que le van a ver que es bastante entretenido, no es nada complicado y la intención es que vayamos observando a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, señores. A mí me gustaría que con respecto a la red, ya ustedes ya lo vayan avanzando con la finalidad de que podamos seguir viendo las tareas y todo lo que ya le tenemos listo y predispuesto como para poder seguir realizando el trabajo, lo podamos realizar sin problema. Es decir, que le tengamos ya listo esta partecita, como vuelvo y repito, para el día miércoles, al menos con un proceso que le tengamos listo. No hay problema si está en Client, si está en Profinet, pero qué mejor, ojalá ya está en Comunicación S7, que es la tarea que les enviamos el día de hoy. Quedemos así, ya con S7 le subimos el proceso y le tenemos en el server. Y continuamos con la otra etapa que es el nodo de red. ¿De acuerdo? Listo, señores. Mil disculpas, ya saben que empezamos un poquito tarde por los inconvenientes que les comento del Zoom, ¿sí? Y yo quisiera que para el día jueves le tengamos listo y podamos compartir también de igual manera la información que tengamos, ¿sí? Y sí, Bueno, disculpe, señores, este es el proyecto claro, final. claro, así es. Es por eso que yo sí les comenté que vamos a hacer un escrito, ¿no es cierto? Vamos a hacer un artículo como para poder, con los formatos respectivos y todo eso, para poder publicar, ¿no? Sí, déjenme ver si está aquí lo que quisiera que le podamos observar. Ah, bueno, aquí está de un compañero. Veamos de otro compañero, también parece que les tenía aquí. Entonces, a mí me gustaría que lo podamos revisar esto, pues con la finalidad de que esto tengamos la intención de poderlo publicar. Miren, este nosotros enviamos, ¿no? Ya enviamos al famoso IREACO. Entonces, aquí están todos los detalles, por eso que ahí me ayudaron haciendo este trabajo el señor Spin, Palm, etcétera, etcétera. Entonces, este es el
una cuestión de una red de comunicación industrial, pero no está publicada en la nube. Entonces, con ustedes vamos a hacer ese avance. Evidentemente que lo nuestro también es un trabajo bastante interesante porque está todo simulado, ¿no? Está todo simulado. Y tenemos que, yo he visto que en la mayoría de los congresos, en la mayoría de los journal, están, como se puede decir, como que de moda, toda la información simulada, ¿sí? Están recibiendo eso. Y qué mejor que tenga en una plataforma IoT como para que nos tomen atención y esperemos que, sí, más que todo, nos tomen atención y podamos publicar. Sí, ese sería como un trabajo final. Pero ya están las tareitas, ¿no? Como para que puedan seguir avanzando. Y con las fechas dedicadas y eso. ¿De acuerdo? Bueno, señores, yo les agradezco muchísimo el que me hayan ayudado también con con esta famosa plataforma que no es novedosa y no es nueva, ¿no? Pero en realidad sí me coge de nuevo. Bueno, muchas gracias, señores. Cualquier novedad estamos en Inge, contacto. una preguntita, disculpe. Claro, dígame. ¿Cómo está, Inge? Disculpe la molestia. ¿Cómo le va? No se Queríamos ver preocupe. con los compañeros de pronto si es que hay la posibilidad del trabajo que está para el día sábado, que nos dé chance para poder presentar hasta el día domingo. Lo que pasa es que, como usted sabe, tenemos clases hasta el día, bueno, algunos compañeros están terminando el inglés, entonces también tienen clases hasta el día viernes en la noche. Entonces queríamos pedirle de la manera Ya. más comedida, Inge, que por favor nos pueda dar la oportunidad de presentar hasta el día domingo. O sea, la tarea que está para este sábado le Ya, ponemos al domingo. claro, solo hasta un día Sí, más ya, no hay nomás. problema. Sí, no se preocupe. Ya, Eso listo, hacemos. eso nomás. Sí, De cualquier ya. novedad ya le molestamos, Ahí disculpe, nos Inge, muy comunica. gentil. Perfecto. Listo para servirles. Ya, Bueno, hasta que luego. tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Cuídense mucho y estamos en contacto, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego. Hasta luego.